¿Hasta qué punto la economía es el motor oculto de los conflictos? En esta conversación, se repiten las palabras todo, claro, estamos y gente, reflejando la complejidad del tema. La tensión principal reside en comprender si, a lo largo de la historia, los motivos de las guerras son realmente tan diversos como parecen o si, en el fondo, siempre existe un denominador común. ¿Es la economía el único factor determinante? ¿Ha evolucionado la manera en que se desatan los conflictos o siguen los mismos patrones antiguos? ¿Qué papel juega la ambición, el fanatismo y el interés personal en la ecuación? Se habla de conflictos, apoyo, violencia, bombardeos, el caso de Palestina e Israel, las guerras del guano y la búsqueda de recursos como el petróleo. Se plantea la importancia de la energía y los recursos naturales a lo largo de la historia, desde la esclavitud hasta la revolución industrial. La idea central se repite. Todo tiene un componente económico. El dinero compra bienes, servicios y voluntades, dando lugar a un dominio total. Este fragmento nos sumerge en una reflexión profunda sobre la naturaleza de los conflictos a lo largo de la historia. Se plantea una cuestión crucial. ¿Hasta qué punto la economía ha sido, y es, el motor principal de las guerras? La conversación explora esta idea, desde los conflictos del siglo XIX hasta la actualidad, analizando cómo la búsqueda de recursos, desde el guano hasta el petróleo, ha impulsado la violencia. Se cuestiona si la ambición de poder o el fanatismo son realmente los desencadenantes principales, o si en última instancia, todo se reduce a una lucha por la riqueza y el control de los recursos. ¿Ha evolucionado la dinámica de los conflictos, o siguen los mismos patrones de siglos pasados? La idea del todo como unidad o totalidad cobra relevancia al considerar el innegable impacto de la economía en el desarrollo y el desenlace de los acontecimientos. ¿Será posible desentrañar la intrincada relación entre la economía, la tecnología y la voluntad humana en la génesis de la guerra? Se presenta un extracto que profundiza en estas preguntas. Estábamos hablando de los conflictos y de la naturaleza del ser humano, y a mí lo que me llama muchísimo la atención es, por ejemplo, ¿por qué se mete tanto la economía en un entorno tan humano? O sea, es decir, estamos hablando de violencia, de bombardeos, de conquista de aviones. Bueno, en el caso de Palestina, que también es una pregunta que luego hablaremos más en profundidad, ¿no? Israel está al lado, Israel es de las mejores inteligencias con la Mossad y todo el ejército israelí. ¿Por qué hay tanto interés económico detrás y qué papel ha jugado históricamente la economía con los conflictos de guerra? ¿Es verdad que muchas guerras han iniciado de forma forzada por un interés económico de una materia prima como el petróleo o algo relacionado con esto? La economía manda. Y a partir de ahí tú piensas que los conflictos tienen todos muchas caras y muchas aristas. Pero la principal cara suele ser siempre la economía. Y en muchos casos es el único motivo por el que se ha entrado en la guerra. Hay muchos motivos, fíjate, hasta las guerras del guano, ¿no? Por el que se veía entonces para Bono. Por supuesto, todas tienen un componente económico. Tú piensas que, por más que digamos es que se entra por fanatismo, se entra por, no sé, por cómo decirte, por esa ambición de capturar más terreno, de conseguir más terreno, pero al final tiene todo ese componente económico. Si hablamos de terreno en la antigüedad, evidentemente era economía. Si hablamos de capturar personas, entonces era la fuente de energía, no había otra fuente de energía, eran las personas. Imagínate antes de la primera revolución industrial con el vapor. Que en el fondo el motivador principal siempre ha sido el dinero. Bueno, incluso aquí las guerras de religión en Europa, claro, que al final eran en realidad para quitarle las propiedades que tenían unas personas para coger las otras, dárselas a otros, ¿no? Siempre, siempre, no tengas ninguna duda. Y todo siempre hay un componente económico, siempre, sea por territorio, sea por recursos naturales, de todas las naturalezas. Tú piensas que el mundo ha evolucionado con 4 cosas, podemos decir, y sigue evolucionando de la misma manera. Fíjate que algo tan simple como eso, pero que se sigue aplicando. Lo primero, la voluntad humana, de querer progresar y de querer hacer cosas diferentes. Pero luego está los recursos naturales, los que fueran necesarios en cada momento. Está la energía y está la tecnología. Pero ¿para qué te sirven los recursos naturales, la tecnología y la energía? Para generar riqueza. Claro. De una forma o de otra. Fíjate, y no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando en su momento, podía ser el hierro, o podía ser el cobre, o podía ser el caucho natural.
Pero todo, al final, eran esos recursos naturales que hacían falta en ese momento. Luego cambiamos al carbón, al petróleo, al gas, a los generadores de electricidad, cuando pasaríamos a otro tipo ya de revolución. Pero al final es lo mismo. Es decir, la relación entre energía y recursos naturales siempre es lo mismo. Y luego, además, la tecnología. Pero todo eso que significa que el que tiene todo eso es el que va a producir en condiciones más ventajosas y acopar los mercados. Y entonces las guerras, claro que se hacen también por todas esas cuestiones. La gente no va a la guerra porque la guerra, siempre hay insensatos, ¿no? Pero la guerra siempre es incierta, no sabes si vas a ganar o vas a perder. Aquí, claro. Además, casi todos los que han empezado una guerra han pensado, obviamente, que la iban a ganar y además en poco tiempo. Y la inmensa mayoría se han equivocado, ¿no? Entonces te quiero decir, pero que siempre existe ese componente económico, siempre, absolutamente, porque esa es la gran ventaja, lo que te va a diferenciar de los demás. Tú piensas que, ¿qué significa la economía? ¿Qué significa el dinero? Que tú con ello puedes comprar bienes, servicios y voluntades. Claro. Es el dominio perfecto, es el dominio total. Esa es la realidad. Entonces, si tú, de una forma o de otra, eso, o bien en su momento era territorio, porque conseguías campos de cereales inmensos, o bien recursos hídricos, también relacionados con la agricultura, con el territorio, o bien eso, lo que te decía, personas que tú esclavizabas de una forma o de otra para que te sirviera, obviamente, pues para generarte mayor riqueza, ¿no? Era la energía del momento. Y todo lo demás igual. Y claro que ha habido guerras por el petróleo, como hoy pues hay guerras más o menos directas, pues por las minas de todo tipo, pues todos los minerales que son absolutamente fundamentales para el desarrollo tecnológico. Claro. Por supuesto que sí. Es decir, nada es por azar ni por casualidad, ni mucho menos, y menos en geopolítica y en los conflictos. Mira, Sergio, ese documento, que aún no te lo he enseñado, ahora te diré cómo lo puedes conseguir, para mí me ha cambiado en el desarrollo personal. Porque, tío, estamos todo el día metiendo información, pero nunca nos preguntamos nada. Es muy importante un lugar donde puedas saber en qué punto estás. Correcto. Y saber, sobre todo, cuáles son las próximas decisiones que tienes que tomar, aunque sean incómodas. Correcto. Entonces, ¿este documento qué es? Estos son 10 preguntas que te tienes que hacer. A veces lo que más desconcierta no es lo que posenza, sino lo que sobra de coherencia en lo imposible. Se cuestiona la sinceridad de los gobernantes, y se plantea una interrogante fundamental. ¿Cómo puede un organismo gubernamental combatir la desinformación si, en esencia, forma parte del problema? La conversación gira en torno a la necesidad de una reforma política, poniendo énfasis en la honradez, la transparencia, el servicio público y la efectividad de los representantes electos. Se exploran las ideas de la ética y la competencia en el desempeño de las funciones políticas, así como el impacto de la falta de cualificación en puestos de responsabilidad. ¿Es suficiente la buena gestión si carece de conocimiento técnico específico? La conversación se adentra en el terreno de las implicaciones de este panorama en la democracia, destacando la posibilidad de una deriva autoritaria si no se realiza una profunda autocrítica y una urgente reforma. Finalmente se reflexiona sobre la movilidad social y la importancia de la meritocracia, contrastando el sistema democrático con modelos autoritarios. ¿Qué significa realmente una democracia funcional y cómo podemos asegurar que se mantenga? Todo el rato. Llevan mucho, permanentemente, que es curiosamente que son los que dicen, como el otro día, ¿sabéis que el presidente del gobierno ha creado otro departamento en Moncloa para luchar contra la desinformación? Pero vamos a ver, si son los grandes mentirosos, ¿cómo van a luchar contra la desinformación? ¿Van a luchar contra sí mismos? No sé, ese departamento es para su... No, pues es precisamente pues para que canales como este no tengan voz, ¿no? Claramente. Pero te quiero decir, entonces hemos dejado de creer en los políticos porque no hay políticos de calidad y no hay políticos sinceros. Yo creo que para venir a la política, como digo, teníamos personas que deberían tener ética, estética, épica y eficiencia. Fíjate, los 4 es. ¿Podrías definirlas? Sí, claro. Estamos hablando de honradez, ¿vale?, transparencia, vocación de servicio y efectividad. ¿Y crees que deberían tener dinero? Mira, eso hay gente que dice, oye, deberían ser ya muy ricos porque, claro, ya son muy ricos, no van a ansiar más riqueza, pero pueden ansiar más poder. Yeah. Lo que me hace falta son políticos, fíjate, Juan, bien pagados, muy bien pagados, que ahora mismo no lo están, pero mucho más mejor exigidos. Y no les estamos exigiendo. Si no les exigimos ni que cumplan el programa electoral, que lo te digo, bueno, era algo aproximado. ¿Cómo aproximado? Yo te he votado porque me has prometido una serie de cosas que no me estás cumpliendo. ¿Cómo que era aproximado? En absoluto. Es decir, yo lo que necesito es gente verdaderamente bien formada, bien preparada, que sepa de sus temas. Lo que no es aceptable es que te pongan una secretaria de Estado de Seguridad que viene de ser secretaria de Estado de Igualdad.
y que no tienen idea de seguridad. No es aceptable. Ahí es donde deberíamos quejarnos y protestar, que es lo que acaba de pasar en España. Entonces, es que esto no es aceptable, Juan. ¿Cómo no vamos a poner...? Sí, claro que hay personas preparadas en todos los sectores. Dicen, pongo una ministra de Sanidad, pero esta mujer no sabe ni lo que es una aspirina. ¿Cómo la vas? Dice, no, bueno, lo importante es que sea buena gestora, ya tendrá luego buenos ayudantes. Eso no me sirve, porque hoy el problema es que muchas de estas personas de los que se rodean tampoco son técnicos ni son expertos. Son mayores inútiles aunque ellas. Porque, claro, no quieren que a ver si va a saber más el que le rodea, su secretario de Estado o su director general, de lo que sabe esa persona. Y estamos entrando en un declive muy importante. Y esto deberíamos hacer una reflexión muy profunda, Juan, entre otras cosas, para mejorar y perfeccionar la democracia, porque si no, ojo, el camino que llevamos es de caer en un sistema autoritario de uno o de otro signo, no tengas ninguna duda. Y a mí eso me preocupa. Yo, pensando en mi perfil, de donde yo vengo, de lo más humilde, yo probablemente no hubiera llegado a nada si no existiera esta democracia, ¿no? El que te dé noción a cualquier persona, que eso es parte de los principios de la democracia más básicos, que exista esa movilidad social. Que una persona, si de verdad quiere esforzarse, quiere trabajar y tiene cualidades, aunque haya nacido en lo más humilde, que tenga esa posibilidad, ¿no? Y hay sistemas autoritarios donde evidentemente eso no se da. Hay sitios que sí, fíjate, curiosamente en China hay mucha meritocracia, probablemente más que aquí, aunque nadie se lo crea. Pero te quiero decir que... El fragmento que ver explora un tema preocupante: la falta de liderazgo en Europa. Se cuestiona la capacidad de los líderes actuales para afrontar los desafíos geopolíticos del siglo XXI, un periodo marcado por cambios rápidos y profundos. Se mencionan varias situaciones que parecen indicar una debilidad en la toma de decisiones a nivel europeo, especialmente en relación con las negociaciones con los Estados Unidos. ¿Reflejan estas situaciones una dependencia excesiva de otras potencias mundiales? ¿Se está perdiendo la capacidad de Europa para negociar en igualdad de condiciones? ¿Qué características definían a los grandes líderes europeos del pasado? ¿Y cómo podríamos aplicar esas cualidades al presente para fortalecer la posición de Europa en el escenario internacional? Observar este fragmento nos permitirá reflexionar sobre la necesidad de un liderazgo firme y estratégico en un mundo en constante evolución, donde la unidad y la independencia europea son más cruciales que nunca. El análisis de este material nos ayudará a comprender mejor las dinámicas de poder actuales y las decisiones que nos afectan a todos. ¿Qué lecciones podemos extraer de las experiencias pasadas para forjar un futuro mejor para Europa? Que lo hubo en Europa, que lo hubo. Para mí la última líder carismática de Europa fue Angela Merkel, clarísimamente. Pero los ha habido en Europa. Pero ahora mismo no los hay. En un momento que estamos en un punto de inflexión histórico, en el que el contexto geopolítico está cambiando por segundos literalmente, que nos estamos quedando en Europa cada vez más atrás, y lo estamos viendo la última reunión de Donald Trump con nuestros líderes europeos para el tema de los aranceles. Esto es una vergüenza histórica, Sergio y Juan. O sea, que venga a Escocia, que haga ir allí a la señora van der Leyen, a humillarla, y que encima reciba, en la residencia en la que estaba, en ese golf resort, que reciba al primer ministro británico como que fuera el que mandaba en Europa, como que era el rey de Europa. Es decir, esto un líder de verdad no lo hubiera aceptado jamás. Sea Estados Unidos o sea quien sea, De Gaulle no hubiera aceptado eso jamás. Ni Churchill. Jamás. Entonces, ese es el ejemplo. Se ilustra muy bien la situación en la que estamos en Europa. Esa falta de liderazgo. Empezando, porque hemos hablado de la señora van der Leyen, podríamos hablar de la señora Kallas, la alta representante de la Unión Europea para la política exterior. Si no les hemos elegido ninguno. Si es que encima no les hemos elegido ninguno de nosotros. Es decir, que hay muchas cosas sobre las que reflexionar muy seriamente y sobre todo, ya te digo, en el contexto europeo, porque ahora mismo el camino que llevamos no es bueno en absoluto. Hablas antes de Churchill y hay otras figuras históricas también muy importantes cuando hablamos de liderazgo. Uh-huh. ¿Qué figuras se te vienen a la cabeza como grandes líderes en los cuales podamos fijarnos como referencia? ¿Y qué tenían estos líderes en común que podamos aplicar en nuestro día a día para poder mejorarlo? Fíjate, te he hablado, por ejemplo, podríamos hablar de Adenauer, de un poco de los creadores también de la Unión Europea, pero podríamos hablar una vez más de Gaulle. De Gaulle, que además, cuando él pensaba que beneficiaba a su país, se enfrentó con Estados Unidos. Francia llegó un momento que se salió de la estructura militar de la OTAN, solo estaba en la estructura civil, hasta que ya, llegaron a una negociación, Estados Unidos le dijo que le daría un puesto importante también a militares franceses, pero
Los demás es que somos verdaderos vasallos. Y cuando tú te conviertes en un vasallo, además, el Señor se aprovecha de ti y no va a desperdiciar ninguna ocasión para pisarte el cuello, que es lo que estamos viendo. Entonces, es que fíjate, los acuerdos a los que hemos llegado, el tema de los aranceles, es verdaderamente vergonzoso. Primero ya, el primer acuerdo es de incrementar, de pasar, de que nos exigían Estados Unidos que pagáramos, que es lo que nos habíamos comprometido hace ya años, el 2% de nuestro Producto Interior Bruto lo invirtiéramos en defensa, y de repente dicen, no, el 3,5%. No, ¿cómo que el 3,5%? ¡El 5%! Y que todos los políticos europeos lo hayan aceptado. Porque lo han firmado todos. Por más que alguno diga que no, lo han firmado todos. El 5%. Pensando que, por ejemplo, en España estábamos en el 1,1. Es multiplicar por 5 el presupuesto de defensa. Pero presupuesto de defensa, pero no para defendernos nosotros, ni para defender Ceuta y Melilla. Es para gastarlo en armamento estadounidense. Es que cuando llega Donald Trump y te lo dice claramente, te dice, no, es que además de que vas a invertir 600.000 millones más en mi industria y muchas más cosas, pero es que por cierto, y no me toques todas mis grandes multinacionales porque no te lo voy a permitir. Eso de la tasa Google y todas estas cosas, olvídate de ello. Es que hay mucha letra pequeña, además de la letra grande. Pero es que además me vas a comprar 700.000 millones en mi energía. Que para eso ya me he encargado de volar el Nord Stream para que no compres nada a Rusia. Y además Alemania está encantada cuando Alemania está en una crisis económica brutal. Pero es que además me vais a comprar todo el armamento que a mí me dé la gana. Porque claro, ese incremento del presupuesto de defensa nuestro es para comprar el armamento de Estados Unidos, evidentemente. Un poco mafia, ¿eh? Pero es que además, ¿alguien pensaba de verdad, con seriedad, que Estados Unidos, como no lo ha permitido hasta ahora, iba a permitir que Europa tuviéramos un ejército europeo unido y tuviéramos una industria de defensa unificada en Europa? Es que hay que ser muy inocentes y hay que no saber de estos temas. Vamos, es que yo imagino que habrá algún político que tenga 2 dedos de frente y que haya estudiado algo de estas cosas, ¿no? Y que hubiera hecho un gran líder, como estos que hablamos históricamente. Que hubiera hecho un líder como deberían haber sido. O se hubiera plantado ahí y hubiera dicho, para empezar, no nos vamos a reunir en un golf resort, eso seguro que no. Y vamos a hacer las cosas de esta manera. O sea, hubiera él dicho sus... Claro, mira, El fragmento que veremos nos lleva a reflexionar sobre el trabajo y su significado. Se habla de la dedicación y el esfuerzo, contrastando la mentalidad de generaciones pasadas con la actual. Se mencionan las largas jornadas laborales de nuestros antepasados, en comparación con la búsqueda actual de una reducción de horas, cuestionando la competitividad y el futuro. ¿Cómo se relacionan el trabajo intenso y el ocio satisfactorio? ¿Es el declive económico una consecuencia inevitable de una menor dedicación al trabajo? ¿Estamos construyendo un futuro sostenible basándonos en una visión diferente del esfuerzo y la productividad? Se mencionan cifras de puntuación en un examen, pero el contexto nos invita a ir más allá, hacia un análisis sociológico sobre la ética del trabajo y su impacto en la sociedad, particularmente en el siglo XXI y la mentalidad de los jóvenes. Nos planteamos, en definitiva, si la valoración del esfuerzo y el trabajo ha cambiado, y qué consecuencias puede tener esta transformación a largo plazo. Allí la puntuación máxima son 750 puntos. Todavía no hay nadie, mira que se presentan decenas de chinos todos los años, decenas de millones de chinos todos los años, que haya sacado la puntuación máxima. ¡Ostras! Es otro nivel. Entonces, claro, esa vocación que aquí estamos perdiendo en el tema de la educación, oye, no te esfuerces, sí te voy a probar igual, hombre, ¿para qué? Si no, como si no quieres venir a clase, ¿no? Ahí es todo lo contrario, es una mentalidad completamente diferente. Porque es el que viene desde abajo, que viene empujando. Y nosotros, efectivamente, y no nos damos cuenta de que, o no se dan cuenta algunos de nuestros políticos, que se creen que están haciendo un bien, oye, eso, vamos a trabajar menos. ¿Y qué logro he conseguido? ¡Menos horas, por fin! Claro, y hay gente que se alegra, maravilloso, sobre todo el funcionariado, ¿no? Que se alegra, qué bien, vamos a trabajar menos horas. Pero claro, no te das cuenta que los otros están trabajando cada vez más horas. Por cierto, que es como trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos para levantar España. Trabajando 6 días a la semana, como decía Jack Ma, el fundador de Alibaba, trabajando en 996. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Hostia, qué barbaridad. Y algunos más. Seguro que vuestros abuelos trabajaron así, seguro. Y empezaron a trabajar con 12 o 14 años, seguro. Entonces, es que es así como se levanta un país. Cuando tú entras en la otra fase, tenemos que ser conscientes de que estamos en el declive, que estamos en la cuesta abajo, que estamos en nuestra propia autodestrucción. Porque no vamos a ser competitivos, ¿a quién le vamos a vender nuestros productos? Oye, ¿que hay que mantener un estado del bienestar razonable? Por supuestísimo que sí, ¿no? Pero además, fíjate, hay otra cosa que tú sabes que dice que el ocio es lo contrario del negocio.
y que no hay persona más viciosa que la persona ociosa. Y aquí parece que te está diciendo, no, es que lo bueno es que tengas mucho tiempo para el ocio, mucho tiempo para el ocio. El ocio solamente es satisfactorio cuando previamente has tenido un periodo de trabajo intenso. Eso es cuando se disfruta de verdad. Cuando tú has estado trabajando, estudiando y dices, mira, hoy ya no puedo más. Han pasado 15 días de un trabajo agobiador, agobiante, ya no puedo más. Voy a cogerme una semanita o 2 días de descanso. Ahí es cuando le sacas jugo al descanso. Sí. Porque además es verdad que el cansancio es acumulativo, el descanso no. El descanso, tú una vez que has descansado un día, porque te pases 3 días en la cama, no vas a descansar más ya. Es más, probablemente te levantes más cansado después de 3 días en la cama. ¿Y aquí qué te está diciendo? Que no, hombre, que no. Que tengas más tiempo para estar en el sofá viendo series y películas y documentales o eso. Pero eso te apetece cuando precisamente vienes del esfuerzo y del trabajo. Si no, no le vas a sacar ninguna satisfacción. Entonces te quiero decir que estamos entrando en una dinámica muy perniciosa. Y políticos que además, que yo no sé si son ignorantes o que lo hacen por maldad, porque sabiendo que pueden causar ese daño a corto plazo, no te voy a decir a muy largo plazo, a su país, pues se empeñan en este tipo de políticas que, como digo, de beneficiosas no tienen absolutamente nada. Antes era normal trabajar todo el día. Tú vas, por ejemplo, a pueblos pesqueros y te hablan de sus familias, abuelos, etcétera, y se despertaban, bueno, y se siguen despertando muchas familias a las 5 de la mañana para ir al mar a pescar. Y como este sector, muchos otros sectores. Me gusta mucho la idea que compartes de que está bien trabajar, de que está bien esforzarse, de que está bien trabajar muchas horas, de que parece que sea, como tú has dicho, criminalizado al que solo se dedica a trabajar, cuando realmente, cuando un país va bien y cuando una persona se siente orgullosa de sí misma, es cuando te esfuerzas, cuando sientes que has sido útil en la sociedad. De hecho, yo creo que es ese estado de bienestar que compartimos, probablemente tú estés mucho más en bienestar si sientes que has sido útil para la sociedad. No creo que se sienta en bienestar la persona que está todo el día tocándose el ombligo, ¿no? Totalmente. Mira, además es que, fíjate, al final eso se traslada a una mentalidad al pueblo, ¿no? De que no hace falta eso trabajar tanto, que al final, ni esforzarte para estudiar, ¿no? Porque al final, si te van a dar los cursos, el bachillerato, te van a dar poco menos que la carrera, te la van a dar, que así pasa, que luego se encuentran, que luego no encuentran dónde trabajar, porque es que el título no vale para nada, cuando a lo mejor luego pues hay otros que han estudiado pues en otros sitios, en el extranjero, que es el que va a encontrar un puesto de trabajo. Pero mira, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo se ha ido transformando la mentalidad, ¿no? Sabes que ahora mismo es muy habitual estos programas de televisión que reúnen a una persona muy joven, a una persona ya de una cierta edad, pues de 60 y tantos, 70 años, la mentalidad que tenía esa persona de cómo había que esforzarse, que había que trabajar para salir adelante, para tener un piso, para tener tal. Y hay muchas personas jóvenes que dicen, no, pues si nos han convencido que para qué queremos tener nada en propiedad, eso de no tendrás nada y serás feliz, que yo sabes que digo, no tendrás nada y se reirán de ti. Porque, no, claro, es que Sergio, si tú no tienes nada y lo alquilas todo, ¿qué significa? Que alguien sí va a tener la propiedad. Sí. Y ese alguien va a hacer contigo lo que quiera. Porque un día llegará que te la alquilará al precio que él quiera, si te la quiere alquilar. Y vas a ser esclavo de él. Pero es esa dinámica. Claro, pero les convencen. ¿Para qué quiero tener nada? Pues mejor el car sharing o el no sé qué, o todo lo alquilamos para... Bueno, no hace falta, bien. Y mira, el otro día me encontré con una persona en León que te voy a contar, es que fue un caso que me ha llamado tan poderosamente la atención. Una persona absolutamente lúcida, que todavía sigue trabajando de relojero, te quiero decir que tiene todavía habilidad manual, con un espíritu emprendedor de verdad, que acaba de abrir una tienda de bisutería en el barrio donde yo me crié, es un barrio muy humilde, el barrio del Crucero, una tienda de bisutería y también de relojería. ¿Sabes cuántos años tiene esta persona? Y la pregunta es de ¿cuántos años tiene? 94. ¿Qué me dices? Y acaba de abrir 94, el negocio. Juan. Eso es, fíjate, cuando hay jóvenes que ahora no se atreven a abrir un negocio, con todo lo que significa, que es verdad, porque aquí te dice que te ayuda mucho con el emprendimiento y sabes que no es cierto. Bueno, pero Pedro, aunque no nos ayuden, es verdad lo que tú dices, que hay que tomar responsabilidad. Ese señor tiene la misma política que tenemos nosotros los jóvenes españoles para poder... El fragmento que ver explora la relación entre el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro. Se centra en la importancia del voto consciente y reflexivo, planteando la necesidad de un mayor conocimiento político para evitar consecuencias negativas. Se cuestiona la influencia del voto inercial, un fenómeno que permite a los políticos mantener el poder incluso ante acciones cuestionables. La pieza analiza el impacto de esta falta de participación informada en la vida de la ciudadanía, especialmente en la juventud, preocupándose por las dificultades económicas y la incertidumbre que enfrentan las nuevas generaciones. La reflexión se extiende a la necesidad de un estudio profundo de la historia, no solo como conocimiento del pasado,
sino como herramienta para entender el presente y predecir, o al menos, vislumbrar mejor, el futuro. Finalmente, se plantea una interrogante fundamental. ¿Estamos como sociedad lo suficientemente preparados para afrontar los desafíos que se nos presentan? ¿Estamos despiertos, o dormimos en una realidad manipulada? Estás poniendo tu mano, o alguien está poniendo, aunque tú no vayas a votar, alguien está poniendo tu vida, tu hacienda y hasta tu dignidad en manos de unas personas. Tendrás que saber quién son. Y lo que hablamos para exigirles responsabilidades. Y además otro problema que tenemos en España muy grave, que sigue habiendo un gran voto inercial, un gran voto cautivo. El típico que muchas veces por cosas absolutamente no trascendentales, porque a lo mejor le fue mal en la mili, y porque le fue mal en la mili, pues sigue votando a la izquierda. Y dices, pero cosas de ese tipo, ¿no? Y a lo mejor toda su vida es totalmente de familia conservadora, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa? Que, claro, esto los políticos lo saben y lo fomentan. Porque de esa manera saben que aunque cometan las mayores tropelías, siempre van a tener ese colchón ahí de un 25 o un 30% que les va a seguir protegiendo. De inercia. Claro, totalmente. Qué basada. Pero entonces lo que debemos hacer es votar con responsabilidad, votar con rigor, votar con conocimiento, leernos los programas electorales, que como dice, pero si los programas electorales no se lo lee muchas veces ni el propio partido, que a lo mejor lo ha escrito alguien del partido, no siquiera el resto del partido lo ha leído, ¿no? Pero claro, así luego nos pasa lo que nos encontramos, que es lo que nos encontramos. Cuando la gente dice, pero hombre, ¿cómo puede estar pasando esto con los ocupas? Y dices, oye, ¿tú sabes a quién has votado? ¿Tú sabes lo que has votado? Es que esto venía a lo mejor en algunas de las leyes que lo que te habían prometido que iba a ser, ¿no? Es decir, hay cosas que de estas cosas que pasan en España tan sumamente irracionales que no entiende nadie en cualquier otro país del mundo, pero porque no votamos bien, obviamente, ¿no? Hasta que nos encontramos con el problema y entonces decimos, sí, ¿y ahora qué hacemos? Porque además cuando te encuentras con el problema es lo que sucede. Tú vas a la policía y la policía te dice, mire, yo estaría encantado de ayudarle, pero no puedo. Vaya usted al señor juez. Vas al señor juez o al magistrado y dice, mire, yo estaría encantado de ayudarle, pero no puedo. Vaya usted al político, que es al legislativo. Y va al legislativo y te dice, no, pues si la culpa es tuya, que eres el que me has votado, no haberme votado. Claro. O sea, tú fíjate que al final terminamos nosotros pagando las consecuencias. Entonces, claro, es que hay muchas cosas que tenemos que reflexionar sobre ellas y sobre todo lo que os digo, la gente joven. A mí ya me queda, yo tengo ya mucho más pasado que futuro, pero vosotros tenéis todo el futuro por delante y tenéis que poneros muy serios porque desde luego ahora mismo el futuro que tiene la juventud en general es preocupante, es muy preocupante. Salarios bajos, no, ridículos. Ridículos. Tú piensas que ahora mismo, aunque tengas una muy buena carrera en España, muy buena carrera, con idiomas, con cursos de posgrado que te han costado un dineral a ti y a tu familia, con las horas que te has pasado de trabajo, pensar ¿qué puedes ganar? ¿35 o 40.000 euros al año? Pero que además te consideran rico y te van a machacar impuestos ya solamente por eso. Pero si es que vas a ganar poco más. Eso te estoy diciendo el afortunado, ¿no? El afortunado. Entonces, claro. Luego, trabajos muchas veces discontinuos. No sabes si ni siquiera vas a tener pensión. Ya no es que te vayas a tener poca o mucha, es que no sabes ni siquiera si vas a tener pensión. Es decir, hay muchas cosas que hay que reflexionar sobre ellas, porque el tiempo pasa. Y ahora sí, tenéis 20 y tantos, 30 años, pero el tiempo pasa muy rápido. Y hay que preparar el futuro, porque si no el futuro, acordaros siempre que el futuro llega y te come. Yo tengo una de mis frases también que decía siempre a mis hijos, yo es que soy muy de frases, como veis, que decía eso, disfruta el presente, pero prepara el futuro. Si no disfrutas el presente, oye, a lo mejor en el futuro puedes tener un accidente o te puede pasar cualquier desgracia. Pero si no preparas el futuro llega y lo vas a pasar muy mal. Y hay muchos jóvenes que no están preparando el futuro y lo pueden llegar a pasar muy mal. Aprende del pasado para preparar el futuro y poder disfrutar del presente. Correcto, Hostia, mira, bueno. toma. Muy bueno. Sí. Toma. Remix. Mira, ¿ves? Muy buena, excelente. Eso, mira, vamos a lanzar con el estudio de la historia. Por favor. Que también se está perdiendo. Que es muy triste que... Es verdad, como que no hay tanto incentivo a aprender cosas tan cercanas como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Bueno, pero fíjate, el Imperio Español. Que hay comunidades que todo lo que fue el descubrimiento de América, la creación y consolidación del Imperio Español se estudia en una página o 2 páginas. O sea, tú fíjate a qué grados de ignorancia. Claro, porque eso también es intencionado. Cuanto más ignorante es un pueblo, más fácilmente es de manejar, ¿no? Clarísimamente. Y encima va a votar también lo que tú quieras, no lo que quiera él para sus propios intereses del país. Entonces, la historia es fundamental, porque la historia efectivamente te permite, a través de ese pasado, entender lo que está pasando hoy y hacer un pronóstico de lo que puede pasar en el futuro. ¿La historia se repite, como dicen? La historia se repite, o como decía, creo que era Oscar Wilde que decía, si no se repite, por lo menos rima, ¿no? Entonces, es muy similar. Porque es verdad, mira, eso pasa mucho que cuando hay jóvenes súper hipervaliosos que se ponen a estudiar, por ejemplo, temas de geopolítica, relaciones internacionales, y claro, y más ahora con la inteligencia artificial que preguntas si te crees que lo sabes todo,
pero tener ese pozo de experiencia te hace que muchas cosas las huelas, te crea un instinto que las cosas ya pronosticas lo que puede pasar a tenor de todo lo que estás viendo ahora mismo. Pero para eso tienes que estudiar mucha historia, hay que estudiar mucha historia. La historia es fundamental, porque al final tú piensas que cambiará la tecnología, pero lo que comentamos al principio, estas pasiones, estas emociones, estos pecados capitales que todos en mayor o menor medida estamos sometidos a ellos, esclavos de ellos, estos han sido iguales siempre a lo largo de la historia. Me sorprende porque, claro, es una situación que cuentas y parece un apocalipsis. Es decir, yo si tuviese un hijo estaría ya cagado de lo que se le viene encima. Pero en cambio es lo que dices tú. Ves a la juventud, no se levantan... Bueno, me incluyo, no nos quejamos, asumimos todo o hacemos lo rápido de irnos a otro país o alguna cosa así. ¿Crees que estamos en cierta parte atontados, estamos dormidos por alguna razón? Ya sea las redes sociales, ya sea manipulación que no están usando. ¿Crees que estamos un poco dormidos? Sí, totalmente. No tengas ninguna duda. Mira, tú piensas que nos están preparando para el modelo social que viene ya mismo. ¿Cuál es ese modelo? Un modelo en el que va a haber una parte muy importante de la población que no tenga trabajo. El fragmento que ver plantea una inquietante reflexión sobre el control social en el siglo XXI. Se habla de herramientas, de Internet y de la manera en que éstas influyen sobre la sociedad. ¿Es Internet simplemente una herramienta o es algo más? ¿Existe una pequeña minoría que la controla con fines específicos? La conversación aborda la creciente desigualdad y la posibilidad de una clase media en desaparición. Un futuro donde la población se mantendría controlada y entretenida. Quizás incluso con medidas como un salario universal. Se mencionan también otros factores que parecen contribuir a esta visión: la disminución de la natalidad, el auge de la eutanasia, el entretenimiento masivo y el consumo de drogas. ¿Son estas tendencias independientes o forman parte de un plan mayor, de una estrategia de control? ¿Es todo esto una coincidencia o hay algo más profundo que no estamos viendo? Finalmente, el fragmento se centra en el preocupante incremento del consumo de sustancias psicotrópicas, tanto legales como ilegales, incluso entre niños, planteando una seria cuestión sobre las consecuencias de este fenómeno a largo plazo. Como Internet y como todo lo demás. Una herramienta de control de sociedad. Claro, total y absoluto, pero fíjate, y de modificación social, porque esa pequeña minoría que la que lo controle es la que va a imponerse sobre el resto de la población, que va a ser todo, ya no va a haber clase media, que lo estamos viendo como está desapareciendo, que va a ser, pues, eso, entretenidos, que habrá que buscarles, al menos de manera inicial, habrá que buscarles una forma de, si no tenerles bien alimentados, por lo menos algo alimentados. Lo que dice Elon Musk, ¿no? Del salario universal este... Sí, claro, es una idea. Es una locura. Pero fíjate, claro, pero es que algo tienes que hacer con esas personas para que no se te subleven. Porque claro, si ellos van a estar viendo cómo van a vivir los otros, que van a vivir en guetos, pero no los guetos en el sentido peyorativo de la palabra, sino en guetos elitistas, con unos muros altísimos para que no vea nadie lo que tienen dentro y con su propio mundo. Parece una película esto, ¿eh? No, pero es que esto es a lo que vamos. De ciencia ficción, además. No, pero esto va a ser, pero además con una rapidez tremenda. Y el resto que vamos a estar, como te digo, no bien alimentados, pero alimentados para sobrevivir. Por lo menos hasta que nos vaya. Fíjate, lo primero, cómo se están imponiendo, y hay que decirlo claramente, las sexualidades no reproductivas. Cómo hay esa corriente mundial de parejas que dicen que no quieren tener hijos porque, claro, si tienen hijos están dañando al medio ambiente y al planeta, están perjudicando al planeta. Luego, cómo están fomentando cada vez más la eutanasia en más países del mundo. Esto es algo que está ahí. O sea, que es que no me estoy inventando nada, como por supuesto, ni mucho menos. Y luego, además de todo eso, dices, el entretenimiento masivo, banal, eso de que estés todo el día tumbado en el sofá, como dice, ya pagará alguien por ti. Tú tumbado en el sofá, pues viendo documentales, viendo series, viendo películas. Y luego, el otro tema que a mí me preocupa mucho, las drogas, legales e ilegales. Ojo con este tema, que además están empezando con los niños desde muy pequeños a acostumbrarles a tomar todo tipo de sustancias psicotrópicas o como les queramos llamar. Tú piensas que ahora todos los niños, qué casualidad, que todos los niños son hiperactivos y tienen todos déficit de atención. Les digo todos, ¿me entendéis? Una parte importante. Cuando es lo normal, un niño tiene que correr, tiene que saltar, y como ahora no corren ni saltan, porque están todo el día en casa viendo los dispositivos electrónicos, pues efectivamente van al colegio y ahí es cuando muestran su hiperactividad. Porque antes estábamos corriendo y saltando y cuando llegamos a clase estábamos cansados. Entonces no hacía falta que nos drogaran. Ojo con este tema, está pasando en toda Europa. Y pensar que en España
tenemos récord mundial, y te estoy diciendo legales, de soníferos, ansiolíticos y antidepresivos. Wow. Récord mundial. Y tú sabes que además de eso, al final necesitas cada vez dosis más importantes. Y luego, si hablamos de drogas hoy todavía ilegales, para que os voy a contar el tema del hachís, pero el tema de la cocaína. Aquí en España lo mismo, campeones mundiales comparado con nuestra población de consumo de cocaína. Bueno, y drogas que ya no son recurrentes, porque se lo comentaba Sergio antes, la semana pasada estuve en Nueva York, hay gente que ya no va drogada, se ha quedado pasada, no sé si el fentanilo o qué es, pero Sí, el fentanilo, terrible. ya no necesitan drogarse más, ya se han quedado como un estado de zombies. Claro, mira, es muy interesante porque... Este fragmento nos lleva a reflexionar sobre la confianza en la política y la participación ciudadana. Se habla de promesas incumplidas y de la sensación de engaño por parte de quienes ostentan el poder. La frustración se manifiesta con contundencia, planteando la necesidad de una mayor exigencia a los representantes elegidos y la urgencia de buscar mecanismos para asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos. ¿Es la periodicidad electoral actual suficiente para controlar la acción política? ¿Qué alternativas existen para evitar que las promesas queden en meras palabras? El tema se extiende a la situación socioeconómica, mostrando la dificultad para los jóvenes de encontrar trabajos dignos y bien remunerados dentro del país, lo que lleva a una fuga de talentos hacia otras naciones. Este éxodo de jóvenes brillantes plantea interrogantes sobre el futuro del país y las políticas que deberían implementarse para evitar esta situación. ¿Cómo se puede fomentar un ambiente que atraiga y retenga a los talentos jóvenes? ¿Es la actual estructura económica un factor determinante en esta problemática? Escucharemos ahora un análisis profundo de esta situación. Tiene que decirte que esto está mal, que te lo digan. Si personas que te dicen, tenemos que ir por este camino, que te lo digan. Pero no que te estén engañando, como que son los que al final todo te lo tratan de edulcorar y al final te están tomando el pelo, ¿no? Decir, oiga, mire, no, pues tenemos que esforzarnos como país para salir adelante, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer estos sacrificios y vamos a hacerlos entre todos. Yo necesito una persona que, como digo, casi se venga a su la política. ¿Que dure poco tiempo? Pues el tiempo que haya durado. Y luego, lo que comentábamos, ser muy conscientes una vez más a quién votamos y exigir. Y si hace falta, pues habrá que buscar unas elecciones de medio término en la que le diga, oiga, mire usted, a los 2 años usted me había prometido una serie de cosas y usted me ha fallado en todo. Usted no me sirve. No voy a esperar a los 4 años. Váyase usted a freír churros. Porque usted me ha engañado claramente. No me ha prometido nada y encima me está llevando el país al desastre. ¿Y cómo ve la actitud de los jóvenes? ¿Habría que cambiarla también? La actitud. Sí. Ese, venga, va, espabila, que parece que tienes horchata en las venas, ¿sabes? Sí, también. He de decirte, mira, también Sergio es muy importante. Tenemos una juventud maravillosa. Maravillosa. Yo no me cansaré también de repetirlo. Gente joven hiperbrillante. El problema es que muchas veces no le estamos dando la oportunidad de brillar, precisamente. Porque lo que estamos hablando, trabajos malos, mal pagados, discontinuos, y que la triste realidad es que los mejores, en muchos casos, se lo están yendo fuera de España. Claro. Porque lo que estábamos comentando, mientras un joven brillante en España, con una buena carrera, puede estar ganando esos 35.000, 40.000, 45.000 euros, 50.000 pone como mucho, se va a Estados Unidos y va a empezar ganando 100, 120.000 dólares. Entonces, claro, se los llevan, o se los lleva China para que investiguen allí. Sí, bueno, el emprendimiento. Entonces, o sea, que vas a emprender un negocio, eres autónomo y a nada que te vaya bien te quitan la mitad, literal, incluso más. Eso estudiado que con el IVA acaba siendo el 70% lo que te quitan. Totalmente. Pero eso es una salvajada. Pero es que aparte, ya las zancadillas que te ponen para montar el negocio. Ya para montarlo. Sí, una burocracia que es verdaderamente paralizante, que en vez de ayudarte, y tú sabes que además, como te den una ayuda económica, sabes que es un caramelo envenenado. La mafia. Que no es un boomerang que se vuelve contra ti. Porque sabes que ese dinero que te dan, al final tienes que luego declararlo, que si en el IRPF, que si en el otro, que no sé qué, dices, oiga, pero si me has dado esto para cambiar el coche eléctrico, para no sé, y al final salgo perdiendo, ¿no? Pero lo aceptamos, nos cabreamos, se lo decimos en la barra del bar o en nuestra casa o con la familia, pero al final no hacemos nada. Decir, oiga, pues esto es inaceptable que esté pasando esto, ¿no? Como tantas otras cosas. Entonces, es lo que te digo, tenemos que ser muy conscientes de a quién estamos votando y a quién estamos otorgando el poder en las riendas del poder. Claro, porque es que si no, el problema al final es que es verdad, que al final lo tenemos nosotros, que es que la culpa es nuestra, ¿no? Claro. Y eso tenemos que ser tremendamente conscientes. Porque lo que te digo es que si no, va a venir otro sistema diferente que va, pues como dicen los chinos, dicen, oye, ¿usted para qué quiere tener la democracia liberal occidental? Pero si es una tomadura de pelo. Mejor este sistema, que yo le garantizo que además quiero que usted sea rico, porque es una mentalidad muy calvinista, quiero que usted sea rico porque si usted es rico enriquece al conjunto de la sociedad,
que aquí hay que todavía parece que no lo ha entendido, pero es que además le voy a eximir de votar. ¿Para qué quiere ir a votar? Ya me encargo yo, que lo hago muy bien, que tengo gente buena, que te digo que hay mucha meritocracia en China, que esto viene ya de la época del mandarinato, siempre han buscado buenos funcionarios, un sistema muy meritocrático. ¿No hay votaciones en China? No, claro, o sea, hay un partido único, aquí Ya vas está. a votar. Ya está. El partido es único, el Partido Comunista. Pero fíjate que en cambio para otras cosas sí que son muy liberales, sobre todo en el tema económico, evidentemente, ¿no? Porque saben que al final ¿qué le preocupa a la gente? Su bienestar actual, Correcto. el bienestar del día de mañana para ellos y para sus hijos. Y al final el bienestar, una vez más, volvemos a lo mismo, si es economía. Y tú muchas veces, ¿para qué quieres ir a votar si al final te están engañando? No cumple con lo que te han prometido. Resulta que son todos unos corruptos y están llevando el dinero para ellos a paraísos fiscales o no sabemos a dónde, porque el dinero luego nunca aparece. Aunque esté en la cárcel, el dinero no aparece nunca. Y es claro, es que te están tomando el pelo con todo lo que está sucediendo. Tú fíjate si hay cosas que cambiar, pero eso quien tiene que cambiar es la juventud. Es la juventud que vosotros... Además, tú fíjate, los grandes líderes siempre decían que no querían tener a su lado a nadie que tuviera más de 33 años, porque a partir de esa edad ya se había perdido el fervor. El fragmento que veremos explora la idea de la conspiración, no como una teoría fantasiosa, sino como una realidad histórica y presente. Se habla de la dificultad de competir con ciertas estructuras económicas, mencionando la proliferación de grandes establecimientos comerciales que ofrecen una amplia variedad de productos a precios inigualables. ¿Refleja esto una estrategia de dominación económica? ¿Hasta qué punto la competencia leal se ve afectada por este fenómeno? La conversación deriva hacia el análisis de propuestas como la Agenda 2030, planteando la cuestión de si se trata de un plan genuinamente benéfico o si esconde intereses ocultos. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus atractivos nombres, una fachada para acciones que podrían ser perjudiciales. Finalmente, se discute la idea de que las élites, tanto económicas como políticas, buscan constantemente moldear la sociedad a su antojo, a veces de manera abierta y explícita. ¿Se está dando una manipulación consciente de la opinión pública? ¿Cuál es el alcance real de esta supuesta influencia? Estas y otras preguntas nos llevan a indagar en el verdadero significado de poder y en los métodos utilizados para alcanzarlo y ejercerlo. Cogieras una batería, pero de tal precio tan elevado que la comprarías tú mismo y tus familiares. Los demás no te la iba a comprar nadie. Entonces es muy difícil competir con ellos. Y luego esa mentalidad de trabajo. Además, una mentalidad en la que, fíjate, aquí al contrario, si tú a tu jefe le ves con un coche bueno, dice, mira, tú me está explotando, vaya esclavista, ¿no? Allí lo que no quieres es ver a jefe con un coche malo, porque lo que quieren es ser como él. Tú fíjate, es que son cosas que es una mentalidad completamente diferente. Entonces, claro, vienen arrasando lo que estamos comentando. Tú ahora mismo dices, las tiendas, que ya no son las tiendas... Es que en esas hay tiendas de chino que son gigantescas, que tienen absolutamente de todo. O sea, yo digo de todo, es de todo. O sea, desde repuestos de automóvil, que antes era una tienda específica de repuestos de automóvil, pero te puede tener plantas, te puede tener todo tipo, por supuesto, de cosas de ferretería, te va a tener ropa, si es que te tiene madera, o sea, te va a tener cosas de madera, te va a tener de todo. O sea, muebles, cada vez más de todo. Entonces, claro, ¿cómo les paras? Y con esa vocación de trabajo, donde hay horario libre, que pueden trabajar los sábados, domingos, las horas que les dé la gana, es que no les puedes parar. Esa es la realidad. El tema este de Orwell, sociedad orwelliana, Agenda 2030, control de masas, ¿es todo conspiración y un poco un cuento que es divertido de escuchar porque es muy entretenido este tema más conspiranoico? ¿O hasta qué punto es realidad, no es ficción? Pero fíjate, es que todas esas novelas distópicas, 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, pero si es que han quedado desfasadas. Totalmente. Pero es que lo mismo, tú tienes que ir a lo que decían, el que dimitió hace poco, el del Foro Económico Mundial, el Klaus Schwab, como se pronuncia, y te lo decía claramente, es él el de no tendrás nada y serás feliz. Yo tengo su libro de la Agenda 2030 y te lo explica perfectamente todo ahí. Es decir, que es que no hay nada que sea conspiranoico, es que te lo están diciendo abiertamente, ¿no? Y al mundo al que vamos. Lo de la Agenda 2030, o sea, es un plan literalmente que tienen para... Vamos a ver. Tú para cambiar, ¿no? Tú cuando miras los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son todos maravillosos. Y que suena bien, ¿eh? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Le han puesto un nombre espectacular. Claro, y además tú lo ves y con el rosco y tal que van todos, tú lo ves y dices, que muchos les preguntas y no saben ni lo que significa, pero bueno. Pero claro, tú lo ves y dices, esto es maravilloso, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de que todo el mundo tenga acceso a agua potable y limpia, la igualdad de no sé qué? Todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando tú empiezas luego a analizar toda la lista larguísima del detalle, dices, aquí hay cosas que a mí me chirrían un poco. Por ejemplo, ¿por qué no te metes con los paraísos fiscales? ¿Eso no sería la mayor de las igualdades y de las justicias? Acabar con los paraísos fiscales. O fíjate, en Europa, con estos mal llamados países de baja fiscalidad, que así son llamados, y no paraísos fiscales, por el mero hecho de que supuestamente hay transparencia bancaria, o teóricamente. Dice, ¿dónde está la igualdad en la propia Europa? Cuando estás permitiendo que hay multinacionales que paguen una miseria de impuestos cuando a la clase media la estás haciendo desaparecer porque la estás machacando a impuestos. Correcto. O sea, te quiero decir, entonces hay cosas que te chirrían, ¿no? Que dices, hombre, esto no me cuadra en absoluto, ¿no? Es decir, me estás poniendo un mundo feliz, efectivamente, pero luego cuando empiezas a escarbar, esto al final es el puro globalismo, es decir, una élite no elegida democráticamente que sea la que nos mande a los demás. Entonces, claro, esto no me empieza a gustar, ¿no? Esto no me empieza a gustar. Pero fíjate que esto que te estoy comentando es que son cosas que dicen estas personas claramente. Y bueno, aquí tenemos en Europa, como cuando no han gustado elecciones, se las ha boicoteado al elegido. Y tenemos a algún excomisario francés que claramente ha dicho que solo van a hacer exactamente igual con otros partidos cuando no hagan el adecuado. O tenemos a la alternativa para Alemania, ahora mismo en Alemania, que resulta que es el partido ahora con mayor intención de voto, casi un 40%, y si vamos a la Alemania democrática, a la Alemania oriental, vamos, todavía abrumador, y están hablando a ver si lo prohíben. Entonces, claro, están hablándolo abiertamente, es decir, esto no son elucubraciones ni son conspiraciones, eso está ahí. Aparte ya sabes que hay una frase que también suelo emplear, que yo no creo en la teoría de la conspiración, sino en la realidad de la conspiración. Porque mira, ¿ves? Volvemos a la historia, Sergio. El mundo se ha creado a base de conspiraciones. Llamémosla confabulaciones, conjuras, tramas, intrigas, lo que tú quieras llamarle, conspiraciones. En España, ¿cuántas no hemos tenido? ¿Cuántos reyes no murieron asesinados, no? Esto es la historia del mundo. Es que cuando se reúnen en la cafetería de un ministerio no están conspirando contra el jefe o conspirando contra alguien, porque eso es parte del mundo. Claro que sí, que existen, por supuesto. Y tú ves además, Juan y Sergio, que las personas cuando alcanzan un determinado grado de poder, sea económico, sea político o la combinación de ambos, se creen con el derecho, y hay veces que hasta con la obligación, de transformar la sociedad a su imagen y semejanza, a su capricho. Y es lo que intentan, y no significa que solamente haya uno, hay muchos que lo están intentando y a veces en direcciones opuestas, pero esto siempre ha sido así, y lo mismo ahora tenemos, pues que hay quien cree que debe modificar también, pues un Bill Gates de la vida, por decir algo, que tiene esa necesidad o esa obligación de transformar. El fragmento que ver se centra en un análisis sobre la situación sociopolítica actual de Europa, específicamente sobre los flujos migratorios y su impacto en la configuración social de diversos países. Se habla de las consecuencias económicas derivadas de altos impuestos y su repercusión en servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones. La discusión se extiende a una comparación entre el desarrollo de ciertos países europeos y otros en América, destacando el caso de Uruguay como ejemplo de progreso. Nos encontramos ante un debate que cuestiona las transformaciones culturales que están ocurriendo, planteando interrogantes sobre la integración, la convivencia y la preservación de identidades nacionales. Se mencionan cambios palpables en la composición de ciudades como Ámsterdam, París o Bruselas, y se reflexiona sobre la velocidad y la naturaleza de esta expansión cultural. ¿Cómo se gestionan estos procesos de cambio? ¿Qué retos plantean a las estructuras sociales y políticas? ¿Cómo se equilibra la integración con la conservación de las tradiciones y valores locales? El análisis explora las consecuencias, tanto positivas como negativas, de la llegada de nuevos colectivos, y la importancia de su adaptación a la sociedad receptora, no al revés, para evitar conflictos culturales y sociales. De sus ingresos en un tipo de impuestos, más luego cuando va a comprar cualquier cosa paga el otro 21%, y dices, claro, es que es demencial, es que es demencial. Y sobre todo viendo cómo se está deteriorando los servicios que nos están proporcionando, sea la sanidad, sea la educación o el tema de las pensiones, que antes o después
van a tener que recortarlos y lo iremos viendo, o el subsidio de desempleo exactamente igual. Entonces sí que hay países que lo están haciendo bien dentro del contexto europeo, porque hay otros países en otras partes del mundo. Por ejemplo, en América me habla muy bien de Uruguay, que creo que está un país que está progresando muy bien. Pero en Europa es curioso. Y ahora mismo hay una juventud mucho más despierta, mucho más con ganas de hacer cosas, con ganas de trabajar, con ganas de esforzarse en los antiguos países del este que en el resto del continente europeo. Hay una cosa también que está sucediendo en Europa y es la, vamos a decir, emigración y sobre todo también inmigración que estamos teniendo de mezcla de culturas. Ahora tú vas a... Me va a pasar, por ejemplo, yo viajo mucho al centro de Europa, por ejemplo, a Ámsterdam, o bajas a Bélgica, o a Francia, incluso París, una ciudad como París que es tan turística, y te das cuenta de que no sabes cuál es el ciudadano que estaba ahí históricamente. Parece que el que venía siendo el parisino de toda la vida ya no es parisino, ya parece más de Egipto que de París, ¿no? ¿Cómo está sucediendo realmente a nivel geopolítico esta, no voy a decir colonización, ¿no? Pero en parte sí, esta expansión cultural que está habiendo de todos estos colectivos? Sí, sobre todo lo podríamos definir, y creo que lo más adecuado sería de gran transformación social, Sergio. Que es cierto que se está produciendo. Por cierto, estos países que te he citado no tienen ese tipo de inmigración. Fíjate, ¿y por qué crees? Entre otras cosas porque no han querido, intencionadamente, y además lo dicen de forma abierta. Esto ya pasó en la época de, acuérdate, cuando el año 2015, cuando el tema de la guerra en Siria, que venían muchos sirios, que Alemania, por ejemplo, abría las puertas de par en par. Estamos hablando de que pudieron llegar 1 millón de personas, y no solamente sirios, que procedían también de otros lugares en conflicto, como puede ser Afganistán. En cambio, estos países se negaron en redondo. Se negaron en redondo a acoger a personas que pensaban que les podían transformar la sociedad. Es más, y ahora presumen de ello. Y pues, las redes sociales ponen muchos vídeos y dicen, mira cómo está Varsovia, mira cómo cualquier otra ciudad importante de estos países, mira cómo somos nosotros y cómo están en otros lugares. Presumen de ello. Yo no estoy en contra en absoluto de la inmigración. Hemos sido inmigrantes. Aquí tenemos la fortuna en España de que podemos contar con la inmigración de nuestros países hermanos, de nuestros países de América, que personas que vienen aquí y la inmensísima mayoría de los casos sí que de verdad se integran, y que además personas que la inmensísima mayoría de los casos, no significa que no vengan también delincuentes, pero la inmensísima mayoría de los casos vienen a cotizar y a trabajar y a trabajar y a cotizar. Pero claro, no pasa lo mismo, y tenemos que dejarlo también bien claro, con otras culturas, etnias, religiones, civilizaciones, que muchos vienen a explotar nuestro sistema, a vivir de nuestro sistema de bienestar, el sistema de ayudas. Y luego son grandes transformadores de la sociedad, es cierto. Está ahí, es que es palpable, ¿no? Y además, como decíamos al principio también, que vienen con una serie de valores muy firmes, que se aprovechan de este estado tan bizcochable que somos nosotros. Claro. Y se aprovechan precisamente, y que además, como dicen ellos, y simplemente a través de algo democrático, como es la ganancia demográfica, pues vamos a ir imponiéndonos de manera democrática, vamos a irnos imponiendo, ¿no? Entonces esto es algo que también se debería reflexionar. Yo entiendo que cuando esto hay quien lo oye, pues inmediatamente es un racista, es un xenófono. No, en absoluto. Simplemente ser conscientes de esa transformación que puede llevar a generar graves problemas tanto para los que vienen como para los que ya estaban aquí. Hombre, si vinieran con cultura de trabajar, de esforzarse, bienvenidos sean. Y sobre todo, pero Sergio, además de todo eso, por supuesto que eso es fundamental, sobre todo que no vengan a esa transformación social, que no vengan a cambiarnos nuestro modo de vida tradicional histórico. Claro. Y para eso hace falta que se adapten a nosotros, no nosotros a ellos. Claro. Y que se adapten a nuestros valores y principios democráticos. Claro. No nosotros a sus principios religiosos, a los que sean. Porque te he comentado de los países hermanos de América, tú piensas que lo mismo, sean religiosos o no sean religiosos, vayan a misa, lo que te decía. Pero el pasado nos une, ¿no? Tenemos ahí, los genes son los mismos. Y nos une la historia, nos une la cultura, nos une las tradiciones, nos une la lengua, que es lo más importante de todo, lo más importante de todo. Y lo normal, hay casos muy paradigmáticos, como pueden ser los argentinos, que en muy pocos años, 3, 5 años, tengan una pareja española o en menos. Eso es verdaderamente integración. Y hay otras culturas, etnias, religiones, que es que la integración, estoy hablando de datos estadísticos oficiales, no llega al 0,5%. Entonces se crean barrios. Prácticamente nada, claro. Empiezan a expandir. Entre ellos, porque a lo mejor, aunque
los jóvenes sí tengan relación, jóvenes hombres, con chicas locales, pero se terminan casándose con las de su grupo, ¿no? Entonces, claro, pues al final eso es, como te digo, una gran transformación social, ¿no? Entonces, esto es algo que también debemos prestarle la debida atención, siempre y cuando, como digo, que para mí es el problema más grave que existe, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, ¿no? Claro. Que en muchos casos solamente vienen, también hay que decirlo, pues a buscarse la vida, a mejorar, a progresar para ellos y para sus familias. Pero luego hay otra parte, que ya no solamente esto tenemos que verlo como personas individuales, sino como los que les manejan sus hilos, como grupo, como colectividad. Que eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso de que los que con toda la maledicencia, o sea, toda la maldad del mundo, saben que les pueden manejar para convertir o para hacerse con el control de la sociedad a no muy largo plazo. Y eso también es algo que debemos tener muy presente. Como siempre, dando datos muy exactos, ahora, hace muy poco tiempo, hace pocas semanas, los servicios de inteligencia franceses... Cuando repasas los casos con calma, aparecen patrones discretos que contradicen las explicaciones cómodas. Se habla de la crisis económica y la pandemia del siglo XXI, momentos en los que la red familiar se convierte en un pilar fundamental de apoyo, una realidad que, según se explica, no se da con la misma intensidad en otras partes de Europa. La conversación deriva hacia las consecuencias de una baja natalidad y el papel del Estado frente a las necesidades de una población envejecida, planteando la necesidad de políticas públicas para incentivar la natalidad. Se mencionan medidas drásticas de otros países europeos para afrontar este problema, contraponiéndolas a la situación actual en España, y se cuestiona la efectividad de ciertas ayudas económicas. ¿Qué tipo de apoyo familiar y estatal es realmente efectivo? ¿Hasta qué punto la crisis de natalidad está ligada a las libertades individuales y económicas? ¿Qué papel juegan los cambios sociales en la desaparición progresiva de los fuertes lazos familiares tradicionales? Este es un interrogante que nos acompaña a lo largo del fragmento. Y luego el tema de la familia es muy importante, porque hay que tener en cuenta que en España, cuando ha habido las grandes crisis, como la reciente de la pandemia, al final, ¿dónde estabas? Con tu familia. ¿Quién te ayudaba cuando se cerraba el negocio y no tenías de qué comer? Pues te ha ayudado tu familia, pues fueran los abuelos, o fuera de un primo, o fuera quien fuera. Te ha ayudado la familia. Pero si la familia va desapareciendo, claro, al final solo tendrías el recurso del Estado, pero el Estado sí o no te lo dará cuando le dé la gana, ¿no? Ya no tienes ese ámbito familiar en el que refugiarte. Es cierto que todavía en España seguimos manteniendo ese espíritu, lo mismo que en el mundo hispano también en general, ¿no? Que eso es algo que, por cierto, en otras partes de Europa ha desaparecido ya casi de manera completa. Ese espíritu familiar, pero incluso ni los padres se preocupan de los hijos como nos preocupamos en España, ni los hijos de los padres, clarísimamente. Y esa es otra parte. Por ejemplo, antes, cuando una persona se hacía mayor, ¿quién le cuidaba? Los hijos. Aunque pasaran 6 meses con cada hijo, se lo iban pasando, pero los hijos le cuidaban. Ahora la asilo. Ahora inmediatamente. Sí. O fíjate lo que te he dicho, o el tema de la eutanasia, no nos lo tomemos a broma. Porque claro, el tema de la eutanasia, ya sabes que si lo enlazamos con ese egoísmo que existe, ese individualismo, hay gente que, claro, que el abuelo molesta. Porque claro, llevarle a una residencia, las residencias públicas son muy difíciles de que te la den, una residencia privada son carísimas, por corriente que sea, yo no te digo de las mejores, por corriente que sea, y hay mucha gente que no quiere gastar ese dinero en el abuelo y lo que quiere es quitárselo del medio y a ver si así hereda algo, ¿no? Madre mía. No, ojo, que es que este tema que yo lo viví con mi padre cuando veías a otra gente mayor y cómo les trataban, y hay de todo, ¿eh? Porque claro, Madre mía, hay de todo. precioso. Y lo mismo que hay gente que sigue teniendo un gran cariño por sus personas mayores y les cuidarán hasta el último de sus días, pero hay gente que oye, que está deseando que a ver si se lo quita del medio, ¿eh? O sea, que las cosas como son. Entonces te quiero decir que ¿Deberíamos tener más hijos? Pues mira, es que claro, según Naciones Unidas, para simplemente mantener la población, habría que tener por mujer 2,1 hijos. Pero si en España debemos estar en 1,2 o menos ya seguramente. Ah, claro, y lo que está marcando el crecimiento de la población es la inmigración, ¿no? Eso es, efectivamente. Claro, la población en España ha crecido mucho, pero por la inmigración. Vale. Entonces, claro que deberíamos tener más hijos. Pero para eso debería haber ayudas reales. Por cierto, en estos países que he comentado antes, están haciendo unas medidas casi propias de la época soviética, que allí sabéis que en la época soviética había unas medidas muy fuertes para fomentar la natalidad. Pero, por ejemplo, en estos países que hemos comentado, como puede ser Hungría, el otro día leía, lo digo de cabeza, no, igual estoy equivocado, que la mujer que tenía, creo que a partir del tercer hijo ya no pagaba impuestos de por vida.
¿Qué me dices? Esas son medidas, claro, esas son medidas para tener hijos. Ojo, son incentivos Lo demás, grandes. claro, eso es un incentivo positivo, de verdad positivo, ¿no? Es decir, claro que habría posibilidad, pero tú tienes que darle de alguna forma un incentivo tal que eso que no sea decir, mira, 6.000 euros para comprarte el carrito del niño, la bañera y el no sé qué, y luego ¿qué hago? Un año guardería. Efectivamente. Claro, entonces hay muchas medidas que se podrían adoptar, evidentemente, si hubiera voluntad auténtica de fomentar la natalidad, que la sensación que tengo es de que precisamente que no va en esa línea, ni mucho menos. Después de lo que llevamos de toda la entrevista, me cuestiono si realmente somos libres, porque claro, una mujer normal quiere ser madre y ya se cuestiona, ¿pero tengo dinero o no tengo dinero? Una persona quiere trabajar de lo que sueña, pero ¿hay oportunidad o no hay oportunidad? ¿Tú crees que realmente somos libres? Piensa que el ser humano de por sí estamos esclavizados lo primero por nuestro propio cuerpo, que tiene servidumbres mortales, ¿no? Tiene necesidades materiales, pero luego a partir de ahí estamos muy condicionados también por la sociedad, porque por más que digamos, no, yo voy a salir vestido como quiera y voy a hacer no sé qué y voy a hacer no sé cuánto, al final no dejas de estar muy condicionado por la sociedad, ¿no? Y luego efectivamente hay algo que tú has comentado, el tema del dinero. Piensa que el dinero, como yo digo, no te dará la felicidad, pero te permite elegir la desgracia que tú quieres, ¿no? Entonces, eso es una forma de darte libertad. Entonces, claro, si no tienes esas capacidades, no tienes esa economía, y luego también tienes tus propias limitaciones mentales, el ambiente en el que te hayas creado, lo que te hayan educado, hay muchas formas de constreñir o de limitar tu libertad, ¿no? Y luego hablamos mucho aquí de libertades, pero ya sabes que ahora mismo las libertades están empezando a estar bastante cuestionadas en una Europa. Sí, la supuesta libertad de opinión que tenemos en redes sociales habría que cuestionarse, la verdad. Y de expresión. Que además, mira, eso es un tema, por ejemplo, que hay gente que dice, es que estos locos que lanzan teorías de la conspiración y no sé cuánto. El fragmento que veremos trata sobre la influencia del dinero en los medios de comunicación. Se habla de la presión económica que sufren los periodistas, obligados a aceptar o rechazar noticias en función de pagos o amenazas de represalias. Se mencionan ejemplos concretos, incluyendo la supresión de información considerada inconveniente y la creación de medios digitales exclusivamente dedicados a obtener subvenciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional. Surge la pregunta sobre la verdadera libertad informativa en este contexto, y la preocupación por el surgimiento de un quinto poder, representado por plataformas digitales menos susceptibles al control y la manipulación tradicionales. ¿Cómo afecta esta situación a la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información objetiva? Existe un control encubierto que busca silenciar las voces independientes y la información que contradice los intereses establecidos. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la información y la responsabilidad de los medios en una sociedad democrática del siglo XXI. La aparente neutralidad de algunos medios queda en entredicho ante la evidencia de prácticas que distorsionan la realidad. Necesitas pagar a esos medios, pagar a periodistas para que te hagan entrevistas positivas para tú lanzar los mensajes que tú quieres lanzar. ¿Y eso qué significa? Dinero, dinero y dinero. Nos contaba David Jiménez, el exdirector del Mundo, que él había visto en directo cómo se tenían que quitar portadas de los periódicos porque había gente que no le interesaba. Bueno, entonces no hay libertad tampoco de medios de Yo conozco comunicación. también a David, también le entrevisté antes que vosotros en el canal, cuando estaba, que además me parece un tipo fantástico. Su primer libro es extraordinario, ya no solamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, pues tiene una literatura maravillosa. Y sí, tengo buena relación con él. Aquí le mandamos un abrazo. Pues mira, y no solamente eso, sino que yo sé de medios, por ejemplo, de medios económicos, de periódicos económicos, donde antes de publicar determinadas noticias llamaban a la empresa que le podía afectar, le decía, oye, voy a publicar esto. Si me pagas tanto, no lo publico. O al contrario, en cuanto se enteraban las empresas que le iban a publicar, le decían, no, eso no me lo publiques. Y luego ya sabemos cómo está ahora mismo la prensa, subvencionada por todos los lados, ¿no? Qué chantaje. Es más, hubo medios digitales que fueron creados solo para vivir de las subvenciones y decir lo que quería el gobierno de turno. Y cuando digo gobierno de turno, no solo me refiero a los nacionales, también a los autonómicos, ojo. Entonces, ¿nos deberíamos creer lo que hay en los telediarios? No, nada. Pero por eso, ¿qué pasa? Que por eso les preocupa lo que yo llamo el quinto poder. Hasta ahora estaban los tres poderes que todos conocemos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estaba el cuarto poder, que siempre se ha llamado la prensa, y hay un quinto poder, que son las plataformas. Que no tienen tanto control. Que hasta no te... Ojo, que hay youtubers que ya se están empezando a meter al poder, ¿eh? Y yo conozco algún caso de alguna más
potente que ya también recibe algún tipo de ayuda. Pero como pasa con algunas radios, que tú oyes al locutor que parece que es el más revolucionario del mundo, y no, de revolucionario no tiene nada, está viviendo en una determinada comunidad desde hace muchos años, vive de esa comunidad. Te quiero decir que esto cada vez más, ¿no? Pero sobre todo lo que les preocupa es este quinto poder. Este quinto poder que en general sigue siendo vapor libre, que vive de sus suscriptores, que vive de la publicidad de YouTube, pero que no vive de nada público. Claro. Y por tanto no se le puede manipular. Cada uno tendrá su ideología, si es que la tiene, o tendrá su propia línea editorial, pero no le manipulan los poderes. Los taros no le han manipulado los poderes. Y esto es lo que quieren silenciar, Sergio. Clarísimamente. No, porque si no, ¿cómo aprendes de lo que está pasando realmente en el mundo si no te puedes creer lo que hay en los telediarios? Porque la gente opina respecto a lo que está viendo en los telediarios, que no se está dando cuenta de que eso es una agua filtrada. Tú sabes que hay algunos telediarios que son pura manipulación desde que empiezan hasta que termina, adoctrinamiento puro y duro. Wow. Y que evidentemente, además que son muy listos, porque mira, cuando le dicen, es que no ha dado esa noticia, sí que la di. Hace poco lo comentaba en el canal con una noticia que había habido, era relativa al tema de Ucrania, de los casos que había manifestaciones masivas en toda Ucrania porque Zelensky había cerrado las oficinas anticorrupción. Tú fíjate. Entonces había manifestaciones masivas que aquí no había salido en ningún sitio. Entonces, en uno de los telediarios, en uno nada más, dieron la noticia yo creo que no llegó ni a 2 segundos. Manifestaciones en Ucrania por la salida de la corrupción. 2 segundos. Claro, entonces te dicen, no, si la noticia la he dado. Hombre, claro, esa la has dado en 1,5, 2 segundos, y la que a ti te interesa la has estado dando durante los 15 minutos de que dura el telediario, o los 20 minutos que dura el telediario. Esa es otra manera de manipulación. Hay muchas maneras de manipular a través de los medios de comunicación, muchas formas, evidentemente, muchas. Luego, por ejemplo, ya del plano audiovisual, pues depende cómo lo enfoques, te da una manifestación de 20 personas, te da la sensación de que hay muchísimas, o todo lo contrario. Ostras, madre mía. Todos, claro. La perspectiva. O estas, por ejemplo, estas que te dicen, vamos a preguntar o hemos preguntado por la calle sobre determinado tema. Vamos a ver, en una ciudad como Madrid, tú te puedes encontrar con personas que te opinen lo que tú quieras en cualquier sentido, aunque sea lo más escabroso que te puedas imaginar. Y luego tú sacas las que te han contestado lo que a ti te interesa y dices, esto es lo que contesta el pueblo. No, perdona, ha contestado entre las personas que tú has entrevistado, la que te han dicho lo que tú querías decir en el telediario. Correcto. O sea, la manipulación es total todos los días, por supuesto. Entonces, ¿dónde estaba la libertad? Que además lo que te digo, que cada uno podía ver lo que quería de la línea que quería en las plataformas. ¿Qué es lo que van a intentar y están intentando silenciar? Las plataformas. Madre mía. Después de todo esto, de lo que hablábamos y demás, cuando llega al final del día, llegas a tu cama, te tumbas, ¿qué motivos te das para estar feliz o para estar con ganas de seguir trabajando, seguir comunicando? Es decir, ¿qué te dices a ti mismo? Es que mi familia, ya te digo, mi padre trabajó 66 años y en mi familia somos todos igual de inquietos y de trabajadores, no podemos estar parados, tenemos que estar siempre haciendo algo. Pero sobre todo en este tema, piensa que yo soy militar y siempre he tenido esa vocación de servicio, ¿no? Y la voy a seguir teniendo hasta el día que me muera. De qué puedo hacer pues, para informar, para mejorar la sociedad, fíjate, yo siempre empiezo diciendo eso aquí el canal a vuestro servicio, es decir, y lo siento, de verdad, lo siento, ¿no? Yeah. Y de corazón. Y además eso creo que lo transmito porque cuando a mí me para cualquier persona, donde sea, esté comiendo, esté cenando, esté hablando con amigos y me viene cualquiera a saludar, para mí en ese momento se convierte en la persona más importante de mi vida porque me pongo a su servicio. Eso creo que eso es algo que además cuando lo haces de corazón, lo haces con sinceridad, eso se transmite. Entonces, yo tengo esa vocación de servicio y siempre la tendré, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad, fíjate, yo jamás pensé ser youtuber, ¿no? Pero en absoluto. Pero cuando tuve la oportunidad con los libros, fíjate, el primer libro que escribí, que te estoy hablando, lo empecé a escribir en el año 2015, cuando en España nadie literalmente hablaba. El fragmento que escuchar procede de una conversación íntima, una charla distendida que desvela, sin buscarlo, aspectos profundos de la experiencia humana. Se habla de la noche, de la concentración que proporciona la oscuridad para el trabajo y la desconexión de la vida diaria, un tema que nos lleva a considerar la dualidad entre el ritmo frenético del día a día y la introspección que la noche puede ofrecer. Pero la conversación toma un giro inesperado, explorando las vivencias personales del interlocutor, alguien que ha transitado por diferentes lugares del mundo y que se enfrenta a preguntas complejas sobre la naturaleza del trabajo y la vida misma. Escucharemos reflexiones sobre la guerra, sobre el horror y la transformación que implica la participación en un conflicto armado, y sobre cómo esa experiencia ha moldeado su perspectiva del todo, del mundo y de sí mismo. Se plantean cuestiones esenciales.
¿Cómo nos afecta la violencia? ¿Cómo se modifica nuestra personalidad ante situaciones límite? El testimonio que escuchar pretende profundizar en estas interrogantes a través de un relato personal marcado por la experiencia bélica y sus consecuencias. No pasa nada bueno, que mejor irte a dormir. Yo soy muy nocturno, ¿eh? Yo soy búho total y cuando mejor trabajo es por la noche, aunque trabajo todo el día, pero porque además ahora, como si no por el día es imposible, con el móvil, los WhatsApp, los correos electrónicos, claro, desconecto todo y cuando mejor trabajo para escribir, por ejemplo, lo hago por las noches, ¿no? Pero hemos hablado muchas cosas que son externas a ti, pero no hemos comentado nada sobre tu vida laboral y yo creo que es notoria porque eres coronel y has vivido muchas experiencias que seguro que te habrán marcado. Y para no tocar todas, porque no daría tiempo en este podcast, ¿cuál es alguna de esas experiencias que te hayan marcado? O bien sea para bien o para mal, de las que cuando miras hacia atrás dices, no me puedo olvidar de esta anécdota o de esta experiencia o este momento que viví porque marcó mi personalidad, sí, porque me pilló en un punto en el que yo era más vulnerable o lo que sea y que me ha hecho convertirme en la persona que soy hoy. Pues mira, dos cosas nada más, muy, muy rápidamente. Lo primero, he tenido la fortuna de moverme por prácticamente medio mundo, literalmente. Y eso me permitió abrir mucho la mente. De darte cuenta de que ni nosotros somos los acertados, ni que nuestro sistema es el perfecto, y que hay otra gente que piensa de otra manera completamente distinta y que entiende la vida de otra forma, simplemente, y que hay que respetarles también, ¿no? Y luego, claro, el estar en la guerra. Me di cuenta de lo que comentábamos antes, del horror que significa, de cómo nos convertimos en bestias salvajes, de las barbaridades que se llegan a hacer, de cómo hay personas que aman la guerra, llaman a hacer daño al prójimo, llaman matar al prójimo, que les gusta matar al prójimo, que también es verdad. ¿Y esas personas tú ves que nacen así ya o se convierten? Yo creo que nacen así, pero se les da la oportunidad de ser así. Porque a lo mejor en la vida civil no llegarían a desarrollar esos instintos que ya tienen dentro. Pero cuando tú les das la opción, claro, de matar legalmente, y se premia por eso. Disfrutan. Hay algunos que disfrutan, ojo, con este tema. Que son los que luego muchos de ellos, pues cuando terminan esas guerras, pues se van de mercenarios a otras guerras. O de contratistas, como se le llama ahora. Pero luego lo que te decía, el darse uno cuenta de que la primera función de un militar en un país democrático es por todos los medios evitar la guerra. Y la guerra se evita a través de la disuasión. Eso no significa ser pacifista, no. Pero tampoco ser militarista. Yo soy militar, pero no militarista. ¿Cuál es la diferencia? Militar es el que hace un servicio a su país para llegarlo a defender su soberanía, su integridad territorial, su independencia en caso de necesidad. Militarista es el que se cree que todo se soluciona con la fuerza de las armas. Es muy diferente. Pero sobre todo lo que te decía en un país democrático, la disuasión. ¿Y cómo se consigue la disuasión? Teniendo un buen ejército que dé miedo. No un ejército para repartir galletas, oye, que también las repartimos y las repartimos de todo corazón y muy bien, lo hacemos muy bien. Un ejército que dé miedo, para que cualquiera que nos quiera ofender, que sepa que nos vamos a enfrentar a él con toda nuestra virulencia. Pero, sobre todo, la disuasión. Porque lo que te digo, una vez que entras en la vorágine de la guerra, nunca sabes cómo vas a acabar, ni si vas a ganar, si vas a perder, cuántos van a morir de los tuyos, ni el perjuicio que te puede causar y, sobre todo, el horror que se genera y lo que te digo, y cómo nos transformamos los seres humanos. Eso creo que son las lecciones más importantes que para mí fueron absolutamente transformadoras. ¿Recuerdas alguna conversación, algún civil, algo que...? Prefiero no acordarme porque he visto de todo. Además, como observador militar de Naciones Unidas tenía que ir a donde había habido torturas. En fin, ya te digo, prefiero no acordarme porque todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero lo que te digo que claro, eso es una transformación total. Que cuando vas a la guerra, claro, de capitán joven, pues vas poco menos que con ese fervor, ese ardor guerrero, ¿no? A ver qué te vas a encontrar y no sé qué y tal. Y luego te das cuenta que aquello es un horror total. ¿No? Y luego fíjate también tú nunca sabes cómo vas a reaccionar ni cómo van a reaccionar los demás. Cuando hablamos del heroísmo, del miedo, del valor, piensa que hay veces que no te cogen las mismas circunstancias, hay veces que reaccionas con un valor que luego te dices, pero qué loco he sido, pero ¿cómo podía hacer esto? Y hay veces que al contrario, ¿no? Hay veces que te arrugas y te tienen que ayudar los demás a seguir adelante, no lo mismo que sea de día, que sea de noche, en unas circunstancias, en otras. Y yo he visto personas que parecían que eran melifluas, que eran pequeñitos, enquencles y tal, y luego reaccionar con una valentía increíble. Y he visto todo lo contrario, personas gigantes que habían estado en otros sitios que te contaban 1000 batallas y luego cuando empezaban a caer las bombas de repente se venían abajo y se ponían a llorar, ¿no? O sea, he visto de todo. Te quiero decir que eso del heroísmo, de que siempre el héroe va a ser el héroe de por vida. A veces lo que más desconcierta no es lo que falta, sino lo que sobra de coherencia en lo imposible. Se plantea una comparación entre las lecciones de vida que ofrecen estos textos, independientemente de su contexto religioso o filosófico.
¿Qué similitudes y diferencias existen entre las enseñanzas morales de la Biblia, las Analectas de Confucio, y otros clásicos de diferentes épocas y culturas, como Solante, siglo XIX? Se cuestiona la naturaleza de la verdad, y si existe una esencia común en las ideas fundamentales que han guiado a la humanidad durante siglos. El diálogo también toca la importancia de la comunicación efectiva, y su relación con la capacidad de conectar con el público, analizando la habilidad innata y la posibilidad de perfeccionar la expresión oral. Finalmente, se introduce una reflexión sobre el mundo de la inteligencia, comparando la imagen idealizada que se presenta en el cine con la realidad de las operaciones de los servicios de inteligencia del siglo XX y XXI, incluyendo la influencia de la tecnología y la manipulación de la información. ¿Hasta qué punto las representaciones cinematográficas reflejan la verdadera naturaleza de estas actividades? ¿Qué tipo de inteligencia es la más efectiva? Son todos maravillosos, ¿no? Mencionas Pero- a esos autores, pero Quevedo. pero no mencionas a libros sagrados. No, pero fíjate, por supuesto, la Biblia, ¿cómo no? Pero, y por ejemplo, La Biblia quitándole, la Biblia da muchísimas lecciones de vida, claro, por supuesto. y quitándole el componente religioso, o sea, creo que puedes aprender de cualquier libro sagrado, ¿no? Todos vienen a decir un poco como lo Sí, mismo. fíjate que te he dicho de lecciones de vida, o sea, al margen de todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero sí, ¿sabes lo que pasa? Que además, claro, si leemos, yo, por ejemplo, ahora acabo de volver a leer, por si te sirve de referencia, las Analectas de Confucio, que son magistrales, ¿no? Que también, lo que pasa es que piensa que hay, claro, cuando hablamos del confucianismo, del budismo, sobre todo son, ¿cómo te diría? Más que religiones son modos o lecciones para entender la vida, ¿no? Son más que una religión como tal, ¿no? Pero sí, que ya te digo, yo leo de todo, ¿no? Porque me gusta leer un poco de todo. Ya te digo que el último que he leído son las Analectas de Confucio, en este sentido. Pero hay muchísimos clásicos que hay que leer, los episodios nacionales de Galdós, es que tantísimas cosas que, fíjate si hay de nuestros grandes pensadores. Y luego El Quijote. El Quijote también. Y luego también una habilidad que esta sí que no va a reemplazar la IA, no lo va a reemplazar nunca, y que tú trabajas muy bien, te quería preguntar a nivel ya egoísta de saber cómo poder mejorarlo, es la comunicación. Es decir, me he estado fijando durante toda la entrevista, te comunicas perfectamente, mueves bien las manos, pausas. ¿Cómo nos recomendarías practicar la comunicación? Pues si yo te digo la verdad, nadie me ha enseñado. Yo creo que es algo que sale natural, ¿no? Mira, eso es algo muy, muy curioso, porque yo suelo decir que a ti te tienen que gustar las cámaras y tú tienes que gustar a las cámaras. Porque lo mismo que hay gente que es fotogénica en una foto, y hay gente que no significa ni que sean guapos ni que sean feos. Hay gente que es fotogénica y gente que no lo es. En la cámara te pasa igual. No todo el mundo da bien en la cámara. Y hay gente que puede saber lo indecible, ¿no? Pero no saben transmitirlo de esa forma. Y luego es cierto que eso pasa como hablar en público. Y no significa ni que seas tímido ni que no seas tímido. Es que te guste hablar en público. Hay gente que se crece. Cuando el público es mayor, es cuando más se crece, ¿no? Y en cambio hay gente que es todo lo contrario, que se ponen ante un público y se vienen abajo. Y a lo mejor es la persona más extrovertida del mundo. Esto es algo que te tiene que gustar. Y si te gusta, pues lo transmites y más, ¿no? Pero ya te digo, nadie me ha enseñado, no he hecho ningún curso. La lectura igual te específico. ayuda, ¿no? La lectura te ayuda a tener más vocabulario. Sí, eso sí, evidente. Mira, pero la lectura es muy importante, que es algo que se está perdiendo sobre todo entre los más jóvenes, que cuesta mucho trabajo hacerles leer. Y yo les insisto, porque te permite, bueno, aparte de la gramática, evidentemente, la ortografía, pero luego te permite ganar en vocabulario. Hoy los jóvenes tienen un vocabulario muy, 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 muy limitado. Y creo que tendríamos que tender, y más en un idioma tan rico como el español, tendríamos que tender a ampliarlo un poquitito. Hay una serie de grupos en el tema militar que me llaman mucha atención, que son los cuerpos de inteligencia. ¿Hasta qué punto son tan inteligentes? Me refiero, cuando vemos las películas a trabajar a la Mossad, que parece que son deportistas de élite, que se infiltran, espían. ¿Hasta qué punto esto es ficción de las películas o realmente son tan genios, incluso tienen tecnología y forma de manipular a un ser humano que ni siquiera se comparte públicamente porque podría generar un peligro? Sí, verás, el tema de los servicios de inteligencia es muy complejo porque realizan labores muy diferentes. Quizá la que todo el mundo conoce es la del espía, es decir, la inteligencia humana, que es como se llama, que es la que más habitualmente pues, se ve en las películas, pero piensa que hay muchos tipos de inteligencia, o sea, de obtener información. Está la inteligencia electrónica, la inteligencia de señales, la inteligencia... La información que se guarda en un teléfono móvil apagado, esa es la pregunta. Existe la creencia de que, incluso sin actividad aparente, un dispositivo puede ser vulnerable a accesos no autorizados. La posibilidad de que un virus o malware logre grabar audio o vídeo, incluso con la pantalla apagada,
plantea inquietudes sobre la privacidad y la seguridad. El texto menciona métodos para contrarrestar esto, desde técnicas sencillas como el uso de papel de aluminio hasta la utilización de cajas de Faraday, que inhiben las señales electromagnéticas. Pero, ¿qué tan efectivo es esto realmente? La conversación se extiende a una temática más amplia: el secreto de Estado y la manera en que las grandes potencias gestionan la información clasificada. Se habla de la dificultad de desclasificar documentos, y del constante espionaje económico y tecnológico entre naciones, una competición silenciosa por la ventaja tecnológica que parece no tener fin, incluso desde el siglo XX. Finalmente, se cuestiona la naturaleza de las guerras frías, esas tensiones geopolíticas y ideológicas que existen entre países, con el contexto de la Guerra Fría del siglo XX como un caso específico. ¿Qué define a una guerra fría? ¿Y cómo se diferencia de las actuales tensiones internacionales? Las hay más sofisticadas, menos sofisticadas, y lo que hace mucha gente, yo lo hago todas las noches, yo llego y lo meto en mi caja de Faraday, el móvil. A mí me gusta apagarlo pronto, y hay veces que excepcionalmente pronto, si puedo a las 10 de la noche ya lo apago, y lo meto ahí y no lo abro hasta el día siguiente. Y entonces, en ese momento el móvil ni está recibiendo ni puede, porque el móvil, aunque aparentemente está apagado, si te han metido un virus, puede estarte escuchando y grabando, incluso en vídeo, aunque aparentemente esté apagado. Madre mía. Porque el problema es que antes era muy fácil quitando la batería, ahora no puedes quitar la batería, con lo cual, y de esa manera el móvil queda muerto completamente. Y ya te digo, las hay más sofisticadas y menos sofisticadas. Hay quien mete incluso también las tarjetas de crédito para evitar lo que está pasando ahora, de que te pueden pasar el lector por la tarjeta de crédito de tu cartera. Ostras. Y hacerte un cargo, claro, hacerte un cargo pequeño de menos de 50 euros, pero hacerte un cargo, ¿no? Y incluso las hay pequeñitas para las tarjetas de crédito. Y luego ya te digo, las hay mucho más sofisticadas. Lo puedes hacer de una manera muy básica, por ejemplo, envolviéndolo en papel de aluminio. Eso ya sería Consigues el mismo algo efecto. parecido. Anda. O, por ejemplo, metiéndolo en un microondas, exactamente lo mismo. Anda. Pero puedes conseguir el mismo efecto. ¿Y eso que se ha mencionado del Área 51 y todo esto, hasta qué punto guardan ahí información secreta o tecnología? Pues lo que sí es cierto es que todos los países y más estas grandes potencias guardan sus secretos. Secretos no solamente militares, secretos económicos, que muchas son más importantes que los militares, y es parte de ese espionaje precisamente, porque hay un espionaje que está muy especializado en temas económicos, en temas, por ejemplo, tecnológicos. Eso se ha hecho siempre para intentar copiar la tecnología avanzada que tiene el otro para tú replicarla y, evidentemente, pues navegar a su misma velocidad o volar a su misma velocidad, o simplemente pues el poder competir con él en las cerámicas o en lo que sea, ¿no? Esto es un clásico. Y, evidentemente, pues todos los países tienen sus grandes secretos. Y piensa en España, que además España es muy mala para desclasificar, de los países peores, porque en Estados Unidos, aunque te lo den editado, hay una ley que obliga a que te desclasifiquen documentos, aunque te lo den muy editado. Editado significa que te hayan borrado parte del documento. Pero en España somos muy malos para desclasificar, que no se desclasifica nada. Y claro que hay cosas que todos los gobiernos y todos los países guardan. Y hay una última pregunta que tengo respecto a las guerras, y es las guerras frías. Esas guerras que son guerras pero no llegan a suceder nada porque es simplemente una situación de tensión. Creo que ahora, sin darnos cuenta, suceden mini guerras frías, las que no pasa nada, pero de repente parece que siempre se dice, ¿no?, al borde de la Tercera Guerra Mundial, y eso en parte es como una especie de tensión. ¿Qué es una guerra fría realmente? ¿Cómo fue la que sucedió en aquel momento? ¿Por qué a esa se le llamó Guerra Fría y por qué ahora no se llaman a más guerras frías? Mira, la Guerra Fría en aquel momento fue precisamente porque los dos bloques, Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados por el otro, estaban enfrentados. Ahí, fíjate, no económicamente, porque nunca fueron rivales económicos, la Unión Soviética no lo era, pero sí lo eran ideológicos y geopolíticos. El fragmento que vas a ver reflexiona sobre la crianza de los hijos y el legado que los padres transmiten a sus descendientes. Se plantea un interesante debate: ¿debemos facilitarles el camino a nuestros hijos, proporcionándoles una vida acomodada, o es preferible fomentar su independencia y la superación de obstáculos, incluso si eso implica cierto sufrimiento? El análisis se centra en la importancia del ejemplo, no solo en las palabras, sino en las acciones cotidianas, planteando la cuestión de cómo influye la conducta parental en la formación del carácter de los niños. Se utiliza el ejemplo, en este caso, la analogía de un niño que se cae y debe aprender a levantarse solo, para ilustrar una idea más amplia sobre el desarrollo personal. ¿Hasta qué punto la protección excesiva puede ser perjudicial? ¿Qué peso tiene la propia experiencia en la configuración de las estrategias educativas? Finalmente, se extiende la reflexión al ámbito profesional y social, mostrando que este principio de la autosuficiencia y el ejemplo como guía aplica también a la vida adulta y el liderazgo.
Que les dejes explayarse. Que de hecho aquí en Andorra y en general en el mundo emprendedor se habla mucho del debate de yo he trabajado una vida en la cual tengo abundancia económica, pero ¿qué hago con mi hijo? Le decido hacer una vida muy fácil, le doy el dinero que he ganado yo y de esta manera le evito el sufrimiento, o al revés, le quito el dinero que le podría dar para forzar ese hambre. Ese hambre, es que la palabra realmente es hambre, o sea, es ese hambre de querer una vida mejor, de querer progresar. Ahí está el debate, ¿no? Sí, pero yo creo que, mira, lo que tienes que hacer es, por lo menos lo que he hecho con mis hijos, lo que llamo una libertad vigilada. Okay, es decir, que se desarrollen por sí mismos, que ellos se crean que están muy sueltos, tú vigilando desde la distancia, pendiente, por si pasa algo. Pero mira, es el ejemplo del niño pequeño que se cae al suelo y se pone a llorar. Se pone a llorar, aparte que se haya hecho daño, para que los padres le levanten. No le levantes nunca, que se levante por sí mismo. Cuando ya, hombre, si se ha abierto la cabeza, pues ya le levantarás. Pero el niño se acostumbra a levantarse por sí mismo y nunca llora. Y no va a llorar. Porque sabe que se tiene que levantar por sí mismo, que nadie va a venir a socorrerle. Y eso yo entiendo que ahora se lo cuentas a un padre y poco menos te dice que eres un desalmado, ¿no? Total. ¿Cómo vas a dejar al niño tirado en el suelo llorando? Bueno, pues un poco esa es la idea. Lo mismo que los niños tienen que tocarlo todo, porque es la manera también de inmunizarse. Porque si no, claro, si les proteges tanto, al final le estás creando un problema. Y esto igual. Si yo tuviera todas esas capacidades, yo a mis hijos les haría pasar, no te digo penalidades, pero casi, para que sepan precisamente lo que es, que no significa que no les mandara a una buena universidad o a buenos cursos de posgrado, pero de vicios ninguno. Claro. O sea, una cosa es mandarle a un buen colegio o mandarle a un buen sitio, pero vicios ninguno. Ni comprarles coches ni cosas del estilo. No, ya propinas. te digo, ya te digo, pero todo muy controlado. Porque al final eso nada más que genera que efectivamente vicio, y que además es que la vida da muchas vueltas, Sergio. La vida da muchas vueltas. Hoy tu padre puede tener dinero y mañana no tenerlo. Y tú lo que crees que hoy tienes propiedades, pues mañana te han desaparecido. Y lo que te crees que vas a tener la vida resuelta, de repente no la tienes, porque la vida te puedes tener maldadas, puedes tener la pareja equivocada que te arruina, puedes tener o que te pase una desgracia. Tú tienes que ser capaz de valerte por ti mismo. Yo lo que he enseñado siempre a mis hijos, que se valgan por ellos mismos. Que si yo puedo ayudarles, les ayudaré y estaré siempre pendiente de ellos. Pero en la medida de lo posible, siempre que se valgan por sí mismos. Porque creo que es el mayor valor que les puedes dar. Y sobre todo también inspirar con el ejemplo, porque me ha llamado antes la atención que has dicho, mi padre era trabajador, nosotros hemos sido trabajadores, mis hijos son trabajadores, y al final eso no es que tú le dices a tu hijo, sé trabajador, sino que te ven trabajar, te ven a las 10 escribiendo un libro, te ven grabándote vídeos, y eso al final el niño no hace falta que le digas nada, sino que cuando ya es mayor dice, hostia, es que lo que me toca a mí ahora es trabajar. El ejemplo es fundamental. Ahora, si tú eres una persona viciosa que le das a todo y encima pues eso, mal hablado y no sé cuánto y tal, pues es que el ejemplo lo tienes ahí, no esperes que te vaya a salir bien la jugada, ¿no? Evidentemente. El ejemplo es fundamental. Antes lo que te decía en el ejército exactamente igual. Cuando tú eres el primero que llegas al cuartel y el último que te vas y tú ves que lo mismo, que es una persona seria, disciplinada, que trata a todo el mundo con respeto, pues evidentemente tú es que ya no necesitas ni levantar la voz. Que eso en el mundo empresarial sucede igual, ¿eh? Que si tal como tú eres a nivel de ordenado, de disciplina, el equipo va a comportarse de la misma manera, ¿eh? Totalmente. Ahora, si tú ya eres un tarambana, estás todo el día con bromas ridículas y no sé qué, y pues al final pues nadie te va a respetar, ¿no? Habría que ver la rutina diaria de los políticos que nos gobiernan hoy en día, a ver si son líderes o no, en cuanto al ejemplo. Bueno, tú ya sabes que hace poco, ¿te acuerdas que hicieron un análisis en los aseos del Parlamento británico, ¿no? Y sacaron que había todo tipo de drogas allí. ¿En serio? Sí, hombre, sí. Así que no nos fiemos de ninguno de ellos. Pero bueno, es que es el ejemplo, claro. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo tú vas a tener a alguien que te gustaría ser como él o que te gustaría seguir cuando el ejemplo que estás viendo, por lo menos de los más significativos, es que la corrupción les acosa por todos los lados, ¿no? Claro. Pues ¿qué ejemplo van a dar? Pues totalmente negativo. Pedro, ¿qué te gustaría que sacara la gente en conclusión de esta entrevista? Pues las lecciones de vida que le hemos dado, que le hemos intentado dar, ¿no? De alguien que ya tiene mucha experiencia, que ha dado muchas vueltas por el mundo, que lo que te digo, que tenemos que intentar pensar en positivo, que la gente en general es buena, que no pensemos tampoco en ir siempre un poco con recelos con respecto a los demás, que no es así. Y luego, pues eso, que si alguien tiene vocación militar, pues que siga adelante, le digan lo que le digan, que no lo dude, que es una vocación muy bonita, muy sacrificada, pero muy bonita, de entrega a los demás. Y luego, pues, agradeceros que hayáis contado conmigo, que sois una pareja de jóvenes maravillosos. Y para mí ha sido un placer por estar aquí en vuestro canal.
Más que agradecido. Coronel, muchísimas gracias por estar aquí, porque ha sido una conversación increíble, hemos aprendido, nos hemos Madre mía. entretenido, ha sido, vamos, Hemos explorado la compleja relación entre la economía y los conflictos bélicos. Se ha quedado claro que, a lo largo de la historia, desde las guerras del guano hasta los conflictos actuales, el interés económico ha jugado un papel crucial. Se habló mucho de cómo la búsqueda de recursos, desde el hierro hasta el petróleo, ha impulsado numerosas guerras. Se planteó la cuestión: ¿es la economía el único motivo? ¿O existen otros factores como el fanatismo o la ambición territorial? La respuesta parece ser que aunque existen múltiples aristas, el componente económico siempre está presente, ya sea de forma explícita o implícita. Todos coincidimos en que el control de la riqueza, la capacidad de comprar bienes, servicios y hasta voluntades, representa el dominio absoluto. ¿Cómo evolucionará esta dinámica en el futuro? ¿Seguirá el mundo girando alrededor de los mismos ejes, o surgirán nuevos factores que alteren el juego de poder? Piensa en ello.